Anhelas la paz. Entonces primero, busca el silencio. Pero no me refiero a guardar silencio exterior para evitar discusiones, sino a ese silencio que se cultiva en lo profundo del alma, allí donde el Espíritu Santo trabaja de manera más íntima. Porque, hijo mío, el estruendo que perturba tu calma rara vez proviene del mundo exterior. Es tu mente, tus patrones, tus apegos, tus temores, los que muchas veces te roban la paz que Cristo ya ganó para ti. Hay influencias que sin levantar la voz están drenando tu energía día tras día, casi sin que lo notes. Y si no las reconoces ni las entregas a Dios, seguirás arrastrando ese cansancio, ese peso del alma, esa desconexión, aun cuando todo en lo visible parezca estar bien. Este no es un mensaje para hacer más, sino para rendir, para acallar la tormenta interna y permitir que el Señor vuelva a reinar en tu corazón. Si anhelas verdadera paz, guarda silencio interior y permite que el Espíritu elimine con suavidad todo lo que te impide vivir en plenitud. Antes de que continuemos, quiero pedirte algo sencillo, pero poderoso. Baja los comentarios y escribe estas palabras: me comprometo a soltar y vivir en paz. Soy estoico. No lo escribas por inercia. Hazlo como un acto de pacto contigo mismo, porque cuando lo declaras con fe, algo se activa en lo invisible. Es como sembrar la semilla en tu subconsciente para que el fruto del Espíritu, la paz, la mansedumbre, el dominio propio, empiece a germinar. Así que detente un instante, escríbelo ahora mismo y seguimos. Hay algo que debes soltar de raíz, ese hábito de vivir conforme a la mirada de los demás en lugar de obedecer la dirección del Espíritu. Vivimos atrapados en un constante murmullo de voces ajenas, opiniones, expectativas humanas, juicios que no nos pertenecen. Desde niños se nos instruye, a veces con amor, a veces con presión, a encajar, a complacer, a seguir reglas. Que debemos ser buenos, hijos estudiantes, ejemplares, amigos agradables, profesionales impecables. Pero rara vez se nos enseña a ser fieles al diseño único que Dios ha puesto en nosotros. Así vamos construyendo una vida sobre cimientos que no nos pertenecen. Elegimos caminos por la aprobación de nuestros padres. Adoptamos actitudes para no incomodar. Decimos sí cuando el alma clama no. Sonreímos mientras por dentro quisiéramos llorar. Y poco a poco, esa voz suave del Espíritu que nos decía quiénes éramos, realmente empieza a apagarse. Cuando tu vida gira en torno a los demás, te vuelves una sombra de lo que fuiste llamado a ser. Comienza entonces una desconexión profunda, como si cada paso que das no llevara tu nombre. Puedes cosechar logros, recibir halagos, aparentar alegría, pero por dentro hay un vacío que no se llena, y tú lo sabes. Esa no es tu vida, es la versión que otros diseñaron para ti. Cuando tus decisiones están moldeadas por el temor al rechazo, por el anhelo de aprobación o por la presión del entorno, tarde o temprano llegarás al agotamiento, la frustración y la confusión. La verdadera dicha no brota de complacer a todos, brota de caminar en integridad, de tomar decisiones que aunque para otros parezcan ilógicas o egoístas, para ti tienen sentido, porque tú eres quien vivirá con las consecuencias, no ellos. Nadie más que tú conoce ese fuego que arde dentro, aquello que te apasiona, que te inspira, que te llena de vida. Vivir para ti no es egoísmo, es obediencia. Es escuchar la voz de Dios por encima del ruido humano.
es ponerte en primer lugar sin culpa, confiando en que si te cuidas, tú podrás también cuidar a otros con amor verdadero. La ciencia misma lo confirma. La psicología positiva ha explorado el impacto de vivir con autenticidad. Estudios sobre la teoría de la autodeterminación revelan que las personas que sienten que sus elecciones reflejan su verdadera identidad reportan una mayor satisfacción, motivación y salud emocional. Por el contrario, quienes viven bajo una presión constante para cumplir expectativas externas suelen experimentar más ansiedad, depresión y una sensación de vacío espiritual que solo Dios puede llenar. La autenticidad no es un lujo, es una necesidad para el alma. ¿Y cómo se empieza? Con una sinceridad radical, con el valor de mirar tu reflejo y preguntarte: ¿esto lo hago por mí o por otros? ¿Este sueño lo deseo de verdad o me han convencido de que debería desearlo? Toma una libreta, escribe tus metas actuales y examina cada una. ¿Cuál es su origen? ¿Qué parte de ti se enciende al pensar en alcanzarlas? Sin ninguna es momento de hacer ajustes, porque seguir invirtiendo tu energía en un sendero ajeno es una forma silenciosa de traicionarte. Después, abre espacio para lo que realmente te mueve. Tal vez sea algo sencillo: volver a pintar, comenzar a escribir, aprender otro idioma, viajar a solas, cambiar de rumbo profesional. No importa lo pequeño del paso, importa que sea tuyo, porque cada acto auténtico es como un ladrillo en la construcción de una vida con propósito. Y cuando comienzas a vivir así, todo se transforma. Respiras con más profundidad, duermes con mayor descanso, decides con más claridad, descubres que no necesitas la aprobación de todos para sentirte amado. Solo necesitas hacer tú tal como Dios te diseñó. No siempre podremos controlar lo que las personas desean de nosotros, pero sí podemos decidir cómo responder. Lo aprendí no solo con lágrimas, sino en las dulces horas de comunión con el Espíritu Santo. Como hijos de Dios, no somos esclavos de las expectativas de este mundo. He entendido, como bien se ha dicho, no es lo que te sucede, sino cómo respondes lo que importa. Del mismo modo, no son las exigencias ajenas las que trazan mi destino, sino la manera en que respondo a esas exigencias y lo que elijo hacer con ellas bajo la guía del Espíritu. Vivir bajo la dirección del Señor requiere valor. El valor de declarar: esta vida me ha sido dada y la rendiré para su gloria, no según la opinión de otros. Y cuando ese cambio ocurre, cuando dejas de vivir por aprobación humana y comienzas a vivir para agradar a Dios, nace una transformación silenciosa pero profunda. Esa presión que cargabas sobre los hombros se desvanece. Ya no estás agotado por intentar encajar en moldes ajenos. Ahora, esa energía se derrama hacia lo que el Señor quiere hacer contigo, hacia lo que te edifica, hacia lo que enciende tu alma. En esa autenticidad, en esa obediencia, se encuentra algo que ninguna mirada humana puede otorgarte. Paz, una paz que nace del saber que estás en el lugar correcto, haciendo la voluntad de aquel que te llamó, siendo quien Él te formó para ser. Ahora hablemos de algo que muchos ignoran: el autosabotaje. Esa voz interna que te susurra que no eres suficiente, que vas a fracasar, que no estás preparado. Esa voz, aunque parece tuya, no proviene del Espíritu. Es el eco de heridas antiguas, de miedos heredados, de palabras duras que no supiste cómo soltar. Es un susurro del pasado
que busca aferrarse a tu presente, y si no lo identificas, si no lo enfrentas con la verdad, terminará deshaciendo cada cosa buena que el Señor quiere construir contigo. El autosabotaje no es una teoría, es una fuerza real que detiene tus pasos, adormece tus sueños, destruye tus oportunidades justo antes de que florezcan. Lo peligroso es que se presenta con disfraz, se hace pasar por prudencia, por sensatez, por humildad. Te dice al oído: mejor no intentes, vas a fallar, no eres tan especial, no es para ti. Y sin darnos cuenta, le creemos, porque suena como nosotros, porque se ha vuelto parte del diálogo al que ya no le cuestionamos nada. Pero no es verdad, es solo una historia, y toda historia puede reescribirse con la ayuda del Espíritu. Cambiar ese guión mental no es un lujo, es una urgencia del alma. Cada pensamiento negativo que alimentas es una semilla que crece contra ti y da frutos amargos: miedo, inseguridad, ansiedad, parálisis. Pero aquí está la buena noticia. Tú puedes sembrar algo diferente. Puedes hablarte con palabras que fortalezcan pensamientos, que edifiquen convicciones, que eleven tu fe. No se trata de repetir frases vacías frente a un espejo. Se trata de una nueva relación contigo mismo, una relación donde te miras como Dios te ve, con compasión, dignidad y propósito. Y esto no lo digo por emoción, sino porque la ciencia también lo confirma. Las afirmaciones positivas producen efectos reales en nuestro cerebro. La neurociencia y la psicología han demostrado que usarlas con constancia no solo disminuye el estrés, sino que fortalece tu identidad y tu valor propio. Se activan regiones mentales ligadas a la esperanza y a la evaluación sana. Literalmente reconfiguras tu mente. No necesitas horas de oración elocuente ni fórmulas elaboradas. Solo constancia, solo una decisión diaria: no dejar que la voz del miedo sea más fuerte que la voz del propósito que Dios te ha dado. Es un ejercicio sencillo, pero cargado de poder. Cuando un pensamiento negativo aparezca, no huyas de él, no lo reprimas. Obsérvalo, reconócelo. Ahí está otra vez queriendo alejarme de lo que Dios me prometió. Y entonces, reemplázalo. Dilo en voz alta. Sí, dilo con autoridad. Estoy haciendo lo mejor que puedo y eso es suficiente. Merezco avanzar incluso si tengo miedo. ¿Puedo confiar en mí? Escríbelas, repítelas, siéntelas. No porque tengan poder por sí mismas, sino porque estás entrenando tu espíritu a vivir desde la verdad, no desde el temor. Con el tiempo, estos actos tan pequeños producen frutos inmensos. Comienzas a decidir con firmeza, te atreves más, te juzgas menos. Dejas de interrumpir tu crecimiento porque comprendes que tu enemigo más fuerte no estaba afuera sino dentro. Pero también descubres que tu mayor aliado, tu fuerza más poderosa, también está dentro y que tú decides a cuál de esas voces alimentarás. Desde una perspectiva cristiana, también entendemos que no somos esclavos ni de nuestras emociones ni de nuestros pensamientos. Recuerdo lo que decía Epicteto: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. Eso también incluye lo que pensamos de nosotros mismos. Un creyente no se deja arrastrar por juicios destructivos porque sabe que su paz interior depende de cómo elige mirar la vida, incluso cuando esa vida se refleja hacia adentro.
El dominio de la mente en este caminar con Dios es una práctica continua, elegir con discernimiento qué pensamientos permitiremos habitar. Cuando permití que el Espíritu Santo transformara mi manera de pensar, mi destino también cambió. Dejé de caminar con el peso de los no puedo y los no merezco y empecé a avanzar con la seguridad que solo viene del cielo, una certeza profunda de que soy valiosa, suficiente, capaz en Cristo. Esa revelación no solo cambió lo que hacía, sino que cambió completamente la manera en que me veía a mí misma. Y al verme como Dios me ve, también cambió mi forma de vivir. Dejé atrás los hábitos de autodesprecio, porque finalmente comprendí que mi mente no es una prisión, sino un instrumento que puede ser usado para libertad si se rinde completamente al Espíritu Santo. Hubo momentos en que tuve que alejarme de personas y actividades que consumían mi energía. Algunas almas que cruzan nuestro camino elevan nuestro espíritu, nos inspiran a crecer en fe, nos animan a ser más como Cristo, pero también hay otras cuyas palabras y actitudes nos agotan, no porque sean malas en sí mismas, sino porque sus corazones no están sintonizados con lo que el Señor está edificando en nosotros, y esa desconexión espiritual no puede seguir siendo ignorada. Cada conversación que nos deja vacíos, cada compromiso que asumimos solo por costumbre, cada relación donde sentimos que debemos ocultar quiénes somos para agradar, nos roba la paz que el Señor desea darnos. No hemos sido llamados para agradar al mundo, sino para seguir el propósito divino que Él ha puesto en nuestras vidas. Y para eso necesitamos discernimiento al elegir dónde y con quién invertimos nuestra energía. No es fácil aceptarlo, pero no todos están destinados a permanecer en nuestro círculo. El amor humano a veces no es suficiente, ni tampoco la historia compartida. Algunos corazones viven aferrados a la queja, al conflicto, al drama. Y cada vez que estamos cerca de ellos, algo dentro de nosotros se apaga. Se llevan más de lo que nos dejan. Son diálogos donde no hay escucha, donde no hay espacio para la edificación mutua, donde sentimos que retrocedemos en lugar de avanzar. Lo mismo sucede con ciertas actividades. Estamos ocupados, sí, pero no estamos produciendo fruto. Llenamos nuestros días con cosas que no alimentan nuestro espíritu solo para no enfrentarnos al silencio donde el Espíritu de Dios suele hablar más claro. Pero postergar el llamado divino es rechazar lo eterno por lo temporal. Apartarse no es odiar, no se trata de juzgar. Se trata de reconocer que nuestra energía, ese aliento divino que Dios nos da cada día, es limitada y no podemos seguir entregándola a lo que no trae vida. Poner límites es un acto de obediencia al Creador. Es decir, soy templo del Espíritu Santo, merezco ambientes que reflejen su presencia, que me fortalezcan en la fe, que me ayuden a cumplir el propósito eterno. Si algo o alguien se opone a eso, tengo tanto el derecho como la responsabilidad de apartarme. Porque si yo no guardo la unción y la paz que el Señor me da, nadie más lo hará por mí. Y esto no es simplemente una cuestión espiritual, aunque lo es en gran parte. También hay evidencia natural. La ciencia ha revelado que las relaciones cargadas de conflicto generan un aumento significativo del cortisol, la hormona del estrés. Estas conexiones tóxicas traen cansancio, insatisfacción, ansiedad y hasta depresión. Nuestro entorno tiene un impacto directo sobre nuestra salud emocional y física.
Por lo tanto, rodearse de quienes no edifican no solo nos afecta en el alma, sino también en el cuerpo. Ya no podemos mirar hacia otro lado. Haz una pausa. Toma un papel. Escribe los nombres de las personas con quienes más compartes tu tiempo. Pregúntate sinceramente, ¿cómo me siento después de estar con esta persona? ¿Ligera, animada, en paz? ¿O agotada, frustrada, vacía? Haz lo mismo con tus actividades. ¿En qué se va tu tiempo? ¿Qué costumbres mantienes solo por rutina, aunque ya no producen fruto? ¿Cuántas cosas haces solo por agradar a otros o evitar el rechazo? Todo lo que no contribuye a tu crecimiento espiritual está frenando tu avance. Todo lo que no te acerca al propósito de Dios te aleja. Y no tienes que cortar todo de raíz. Puedes empezar por establecer límites suaves. Menos tiempo con quienes te agotan. Menos atención a lo que no edifica. Menos energía para el ruido del mundo. Y más espacio para lo que trae vida. Más presencia en lo que te impulsa hacia el llamado. Más intención en lo que eliges bajo la dirección del Espíritu. Porque al final del día, la energía que el Señor nos da es un tesoro sagrado. Desperdiciarla es una forma silenciosa de autoabandono espiritual. Nuestra fe nos enseña a cuidar la mente como un templo santo. Marco Aurelio escribió: «El alma se tiñe del color de sus pensamientos», y yo añadiría, también se tiñe del color de sus relaciones, de sus ambientes, de sus decisiones diarias. Un creyente maduro sabe que debe rodearse de lo que fortalece su fe, de lo que cultiva su paz interior, de lo que edifica su carácter en Cristo. No se deja arrastrar por el caos ajeno porque ha entendido que su comunión con Dios no es negociable. Y cuando haces ese filtro con la guía del Espíritu Santo, empiezas a notar la diferencia. Sientes ligereza al despertar, tu mente se aclara, tomas decisiones más sabias, ya no estás desgastada en batallas que no te pertenecen, tu energía se restaura y con ella regresan la paz, el gozo, la fuerza para avanzar. Dejas de sobrevivir para comenzar a construir, porque cuando tu entorno deja de drenarte, finalmente puedes concentrarte en lo eterno, en tu llamado, en tu transformación. Yo he visto con mis propios ojos cómo los sueños se desvanecen, no de golpe, sino lentamente, silenciosamente, entre las telarañas de las excusas, los entretenimientos vacíos y las promesas huecas de mañana empiezo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha depositado en el corazón de sus hijos visiones, metas, planes llenos de propósito y sin embargo seguimos esperando el momento perfecto, más recursos, mayor claridad, como si Dios no fuera suficiente con lo que ya nos ha dado? Así los días se escapan entre nuestros dedos y cuando miramos atrás descubrimos con pesar que nos hemos quedado parados en el mismo sitio hablando de sueños pero sin caminar hacia ellos. He aprendido que el hábito de posponer es un enemigo disfrazado. Se presenta como sabiduría, como planificación, hasta como perfeccionismo. Pero su propósito real es paralizarnos, congelar nuestra obediencia. Nos susurra: aún no es tiempo, organiza primero esto, cuando te sientas más seguro, entonces empieza. Pero te aseguro, hijo mío, nunca te sentirás totalmente listo. El momento perfecto no existe. Esperar a que todo esté alineado es como esperar que el mar se calme por completo para cruzar caminando. El llamado de Dios no depende de condiciones ideales, depende de tu decisión de avanzar con fe
incluso cuando el miedo y la incertidumbre te rodean como una tormenta. Cada vez que tú, sabiendo lo que debes hacer, decides no hacerlo, estás sembrando en tu espíritu una semilla peligrosa. No soy capaz todavía, esto no es tan importante, aún no lo merezco. Y esas frases, aunque silenciosas, moldean tu identidad, se repiten hasta que empiezas a creerlas. Pero escucha bien, si hoy tú decides moverte, aunque sea con un paso pequeño, un acto sencillo, estarás reescribiendo ese mensaje. Le dirás a tu alma: estoy caminando, estoy creciendo, sí, lo estoy intentando. Y ese acto sencillo lo cambia todo, porque la fe se fortalece en el movimiento, no en la contemplación. La ciencia misma lo confirma. Actuar de inmediato, aunque sea en algo pequeño, reduce de forma significativa la procrastinación. El cerebro se activa, se siente recompensado, se despierta una chispa de logro y con ella llega la motivación. Entonces se forma un ciclo santo. Tomas acción, ves fruto, te animas, sigues actuando. Pero ese ciclo no comienza si no rompes con el encantamiento de luego lo haré. Porque si tú no decides tomar el control, tus hábitos formados por la carne lo harán en tu lugar. Y cuando el aplazar se vuelve costumbre, romperlo es como romper cadenas de hierro. Yo te invito hoy a hacer un ejercicio espiritual. Piensa en ese sueño que arde en tu interior, no uno que te impusieron, sino uno que tú sabes que fue sembrado por el Señor en lo profundo de tu ser. Tal vez es escribir ese libro que has imaginado tantas noches, o cambiar de camino profesional, o cuidar tu cuerpo, o empezar un proyecto de misericordia. Sea lo que sea, da hoy un primer paso. No importa cuán pequeño, puede ser hacer una llamada, escribir una página, buscar información, inscribirte en algo, salir a caminar. Ese pequeño acto envía un mensaje nuevo al cielo y a tu espíritu. Esto me importa y estoy dispuesto a comenzar. El apóstol Pablo ya nos enseñó que debemos redimir bien el tiempo porque los días son malos. Y sí, el tiempo es el tesoro más precioso que se nos ha confiado. Como alguien dijo una vez, mientras postergamos la vida, se nos escapa. No se trata de correr sin sentido, sino de vivir con propósito. El creyente no deja para mañana lo que Dios le llama a sembrar hoy, porque entendemos que desperdiciar el tiempo es desperdiciar una porción del llamado divino. No sabemos cuántos días nos quedan, pero sí sabemos a qué hemos sido llamados. Entonces, ¿por qué seguir postergando aquello que da sentido eterno a tu existencia? Cuando tú decides actuar, aunque aún sientas temor, algo sagrado ocurre en tu interior. Empiezas a confiar más en lo que Dios ha depositado en ti. Comprendes que no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas tener el corazón dispuesto a dar el primer paso, y ese paso lo transforma todo. Tu mente se aclara, tu energía se enfoca, tu espíritu se eleva. Ya no sientes que estás detenido, ahora sabes que estás caminando hacia el propósito divino. Y eso, mi querido, cambia tu vida entera, porque los sueños no se cumplen solo deseándolos, se cumplen caminándolos. Y no hay acto más valiente que comenzar hoy, aquí y ahora, sin esperar garantías, sin exigir perfección, pero lleno de obediencia y determinación. Que este sea el momento en que dejes de mirar el reloj y empieces a edificar el llamado que Dios
ha puesto en tus manos, porque tu vida no será transformada en un mañana imaginario, sino en este preciso instante cuando decides que ya no vas a seguir retrasando aquello para lo que fuiste creado. Yo no puedo permitirme vivir creyendo que soy víctima de lo que me ha ocurrido. Desde muy temprano en la vida, muchos se aferran a la noción de que son el resultado de lo que otros les hicieron, de lo que el mundo les negó, de lo que no pudieron elegir. Y aunque reconozco que sí existen heridas reales, situaciones injustas que desgarran el alma, permanecer en ese relato es como atarme las manos y entregarle el control de mi vida a todo lo que está fuera de mí. Es declarar, yo no decido, son las circunstancias las que mandan. Pero cuando se adopta esa forma de pensar, uno deja de escribir su propia historia, se convierte en un espectador pasivo, aguardando un milagro externo sin permitir que ocurra uno dentro de su propio corazón. Vivir como víctima puede parecer seguro, pero en verdad es una prisión disfrazada. Es negarse a asumir la responsabilidad, porque mientras uno siga apuntando hacia afuera, no hay que mirar hacia adentro, no hay que enfrentar los temores, los hábitos que esclavizan las decisiones mal tomadas. Pero allí, justamente allí, reside el punto crucial. Lo que marca nuestra vida no es lo que pasó, sino lo que decidimos hacer con lo que pasó. Puedes haber caminado por sendas difíciles, puedes cargar con cicatrices profundas, y eso lo reconozco. Pero también reconozco que tienes dentro de ti la capacidad de elegir, de transformar esa herida, de caminar diferente. Tomar responsabilidad no es culparse, no es cargar con el peso del mundo como si fuera tuyo. Es despertar a la verdad. Puede que no hayas elegido lo que ocurrió, pero sí puedes elegir qué haces ahora con eso. Y en esa decisión comienza tu libertad. Ahí recuperas el control, porque ya no estás esperando a que cambie el mundo, cambias tú. Ya no ruegas por permiso, te lo das tú mismo. Y eso te transforma porque dejas de reaccionar y empiezas a construir desde lo nuevo. La psicología del empoderamiento lo afirma. Muchos estudios revelan que las personas que se hacen responsables de su vida, que se ven como instrumentos de cambio, viven con más gozo, con menos ansiedad y con más fortaleza cuando todo se tambalea. En vez de sentirse atrapadas, descubren caminos. En vez de rendirse, persisten. No es que su vida sea más sencilla, es que su mente y su espíritu son más firmes. Haz la prueba. Piensa en algo que aún te duele, algo que viviste o estás viviendo y que sientes que te limita. Pregúntate con total honestidad, ¿qué parte de esto puedo transformar yo? ¿Qué elección puedo tomar hoy que antes no había considerado? ¿Qué decisiones mías podrían estar frenándome más que ayudándome? No busques justificar lo que pasó, busca redimirte en medio de ello. Luego da un paso, aunque sea pequeño, pero real. Tal vez necesites hablar con alguien, dejar un hábito, buscar consejo o tomar una decisión nueva. Porque ese paso, por pequeño que sea, es una declaración de guerra contra la narrativa de víctima. Es decirle a la vida, no sé cómo terminará esto, pero no voy a quedarme esperando. Desde la fe cristiana, esta idea resplandece. No son las cosas las que tienen poder sobre mí, sino la forma en que las enfrento con Dios. Entendemos que no siempre controlamos lo que nos rodea, pero sí podemos someter nuestra respuesta a la dirección del Espíritu Santo.
y allí en esa rendición activa reside el poder verdadero. No soy lo que otros hicieron conmigo, soy lo que yo escojo ser desde lo que Dios me ha revelado. No soy mis circunstancias, soy mi respuesta delante de ellas. Y si esa respuesta cambia, toda mi vida se alinea con ella. Porque cuando dejo de verme como víctima y empiezo a verme como alguien que puede elegir junto con Dios, todo cambia. La energía se renueva, la visión se amplía. Ya no espero que el mundo me rescate, porque estoy edificando una versión de mí que por la gracia divina puede resistir lo que venga. Claro que vendrán desafíos, claro que habrá lágrimas, pero ya no los enfrentaré desde el temor o la impotencia. Los enfrentaré desde la fe, desde la acción, desde una conciencia clara. Y eso no solo me fortalece, me libera, porque entonces entiendo que la vida no se trata solo de lo que ocurre, sino de lo que hago con ello junto a mi Salvador. Y cuando tomo las riendas de mi respuesta, cuando decido desde la fe, dejo de sobrevivir y comienzo por fin a vivir con propósito. Yo también he visto cómo el corazón se contamina cuando empieza a compararse con otros. En esta era donde los rostros ajenos se deslizan ante nuestros ojos con solo un toque, nos invaden imágenes, logros y vidas que parecen relucientes, cuerpos sin mancha, relaciones que brillan, carreras en la cima, viajes que parecen de ensueño. Y sin darnos cuenta, medimos nuestra vida con una vara que no nos pertenece. Nos comparamos, nos preguntamos ¿por qué no logramos eso? ¿Por qué no nos vemos de esa manera? ¿Por qué no tenemos lo que otros exhiben? Pero olvidamos que esa comparación es injusta, porque estamos enfrentando nuestra historia real con una escena editada y cuidadosamente seleccionada de alguien más. Y ahí comienza el desgaste. Compararse es una trampa peligrosa. Consume energía, roba nuestra paz, nos aleja del llamado que Dios tiene para nosotros. Cuando mi mirada se fija en el camino ajeno, pierdo de vista la senda que el Señor diseñó exclusivamente para mí. Cuando tus ojos se desvían continuamente hacia el camino del prójimo, cuando permites que la mirada se pose más allá de lo que el Espíritu Santo ha trazado para ti, terminas por perder de vista la obra divina que ya está siendo formada en tu vida. Pierdes el gozo de cada paso conquistado, la gratitud por cada escalón subido con lágrimas y fe. Y en esa distracción, el corazón empieza a creer la mentira de que estás llegando tarde, que no das la talla, que no eres suficiente. Esa percepción, hija del engaño, te roba la paz, inmoviliza tu alma, te aleja de la dulce presencia de aquel que te llamó por nombre. Vivir así es habitar en la escasez, como si el propósito de Dios fuera una carrera y tú una corredora siempre rezagada. Pero déjame decirte una verdad que arde en mi corazón. Cada vida lleva un compás distinto. Cada testimonio tiene su proceso único. No todos estamos llamados a florecer al mismo tiempo ni bajo la misma luz. Hay senderos que desde la mirada natural parecen gloriosos, pero por dentro están secos sin fruto. Y hay caminos humildes, silenciosos apenas visibles, pero están impregnados de la gloria de Dios. El secreto está en dejar de medirnos con las reglas de este mundo y volver la mirada al interior, allí donde el Espíritu Santo susurra. Pregúntate, ¿qué significa el éxito desde tu alma redimida? ¿Qué te llena de gozo verdadero? ¿Qué anhelas tú más allá de las expectativas que otros han querido imponer? La ciencia misma, que en muchas ocasiones ha buscado explicar
lo que solo el Espíritu puede revelar, ha confirmado lo que ya sabíamos en lo profundo. Compararnos constantemente destruye el alma. Estudios en psicología positiva lo demuestran con claridad. Aquellos que viven midiendo su camino con el de otros reportan más ansiedad, tristeza y una percepción rota de sí mismos. En cambio, los que cultivan gratitud y vuelven su enfoque al interior desarrollan paz, propósito y una plenitud que no depende de logros visibles. Compararte te roba el ahora, el dulce pan de la presencia, porque siempre estás anhelando lo que te falta, olvidando agradecer por lo que ya tienes. Y si no rompes con esa cadena, aún con todo a tu alcance, seguirás sintiéndote vacío. Te invito a detenerte un momento. Recuerda una ocasión reciente en la que tu corazón se comparó con el camino de otro, quizás al ver una imagen, al escuchar un testimonio ajeno, al contemplar un logro que no era tuyo. ¿Qué despertó en ti esa comparación? ¿Qué voz interior se activó? Después cambia el lente. Mira con ojos del Espíritu tu propio andar. Observa lo que has vencido, lo que has aprendido con dolor y fe, lo que has conquistado en oración. Reconócelo. Dale gracias al Señor por ello, no para quedarte ahí, sino para reconectar con el plan divino escrito para ti, porque nadie ha vivido tus batallas, nadie ha llorado tus lágrimas, nadie ha caminado bajo el peso de tu cruz. Y por eso tu crecimiento no tiene que reflejarse en el espejo de nadie más. Aún los antiguos sabios nos lo recuerdan, no debemos ocuparnos de lo que no está bajo nuestro dominio. Compararnos con otros no nos corresponde. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y qué cierto es esto: cuando te comparas, permites que pensamientos oscuros entren, pensamientos que te hacen creer que estás quedando atrás, que hay algo mal en ti. Pero cuando te enfocas en lo que el Espíritu está haciendo en ti, cuando abrazas tu proceso, esos pensamientos pierden fuerza, se desvanecen como neblina ante el sol. Y entonces nace algo glorioso: aceptación, honra, paz genuina. Y cuando dejas de medirte con otros, algo precioso sucede. Te liberas. Ya no corres carreras que no fueron preparadas para ti. Ya no malgastas tu fuerza intentando alcanzar estándares que no reflejan el corazón del Padre. Comienzas a disfrutar el proceso, a celebrar lo que estás edificando con tus propias manos, a regocijarte en lo que estás sanando, en lo que estás aprendiendo. Tu autoestima ya no depende de ser mejor que nadie, sino de reconocer que fuiste maravillosamente creada. Y eso se nota, se irradia, se transmite, porque al final de todo, tú no viniste a esta tierra para ser una copia. Viniste a cumplir el propósito único que Dios depositó en ti, y ese tú verdadero solo puede florecer cuando cierras los ojos al ruido del mundo y los abres al susurro del Espíritu en tu interior. Por eso deja la comparación, vuelve a ti, celebra cada paso aunque parezca lento, honra tu camino aunque tenga curvas y recuerda, no necesitas correr para llegar, solo necesitas avanzar sostenida por la fidelidad del Espíritu. Hay una trampa que se esconde bajo apariencia de virtud, una trampa que ha atrapado a muchos siervos del Señor sin que lo noten. Es esa compulsión de estar siempre ocupados. Nos enseñaron que tener la agenda llena es señal de valor, que si no estás haciendo algo,
estás desperdiciando el tiempo que solo se vive plenamente cuando se es productivo sin descanso. Y así llenamos nuestros días de tareas, corremos de un compromiso a otro, sentimos culpa por descansar y ansiedad por no hacer más. Pero detrás de ese frenesí, muchas veces se esconde el temor, temor al silencio, temor a sentir, temor a pensar. Estar ocupada no siempre es sinónimo de productividad. Hay quienes hacen mucho y avanzan poco. Viven apagando fuegos, tachando listas, cumpliendo compromisos sin dirección ni propósito. Y en medio de esa vorágine de actividad, se olvidan de sí mismos. Se olvidan de respirar, de escuchar la voz suave del espíritu, de simplemente vivir. Creen que pueden posponer el descanso, la pausa, la oración tranquila, pero el cuerpo no olvida, el alma no olvida. Tarde o temprano, el precio de esa sobrecarga se manifiesta en forma de agotamiento, ansiedad y vacío. La paz interior no se encuentra en hacer más, se encuentra en hacer mejor, guiados por el espíritu, sin afán, sin autoabandono. Cuando aprendes a escoger con intención dónde colocas tu tiempo y tus fuerzas, comienzas a descubrir algo más profundo. Descansas y comprendes que el descanso no es tiempo perdido, sino tierra fértil donde mi espíritu puede ser renovado. Detenerse no es fallar, es tomar aliento en la presencia del Espíritu Santo. El silencio, lejos de ser enemigo, se convierte en un lugar sagrado donde el Señor habla con claridad, porque cuando por fin dejas de correr, puedes oír lo que el bullicio del mundo había silenciado, lo que realmente necesitas, lo que sientes, lo que edifica tu alma y lo que ya no tiene propósito en el camino que Dios ha trazado para ti. Y la ciencia, aunque muchas veces no comprende lo divino, ha venido a confirmar lo que el Espíritu ya sabía. Aquellos que viven sin reposo, que están atrapados en la urgencia de hacer, terminan con más estrés, insomnio, ansiedad y un vacío en el alma que no se llena con actividades. El llamado burnout no es exclusivo de líderes del mundo. También toca a quienes han hecho del constante hacer su identidad. Pero tú y yo sabemos, el descanso no es un lujo, es una necesidad que Dios mismo estableció. No fue casualidad que el Creador descansara al séptimo día. Haz el ejercicio. Mira tu rutina. ¿Cuántos espacios de silencio tienes? ¿Cuánto tiempo pasas a solas, sin ruido, sin distracción, sin necesidad de producir? ¿Y cuántas veces te has sentido culpable por obedecer al cuerpo que clama por quietud? Es tiempo de renovar esa forma de pensar. Agenda, momentos de no hacer nada. Camina sin dirección fija. Siéntate en su presencia. Respira profundo. Apártate y no dejes que la culpa entre. Esos momentos tienen valor eterno. Es allí donde florecen la claridad, la inspiración, la paz. Desde la sabiduría que viene de lo alto, entendemos que la vida no se mide en lo que logras, sino en cómo lo vives. El apóstol Pablo hablaba de correr la carrera con propósito. No se trata de velocidad, sino de dirección. Y si no haces espacio para reflexionar, si huyes del silencio, si no sabes parar, difícilmente conocerás la voluntad perfecta del Padre. Cuando dejas atrás esa necesidad de estar siempre ocupado, algo glorioso ocurre. Ya no vives en el afán, sino en la presencia. Ya no haces por obligación, haces con propósito. Empiezas a prestar oído a tu cuerpo, a tu alma, al susurro del Espíritu, y entiendes que la vida no es una lista interminable de tareas,
por tachar, sino una oportunidad para experimentar cada momento con significado. Empiezas a valorar más el estar presente que el hacer constante, porque no viniste a esta tierra para vivir corriendo. Viniste a caminar con el Señor, a saborear la vida desde la calma, desde la conciencia y desde el equilibrio que Él ofrece. Y eso solo sucede cuando reconciliamos nuestro corazón con el reposo, cuando entendemos que detenernos es avanzar, que respirar es crecer, que el encuentro con uno mismo, en el silencio, en la quietud, también es creación. Así que deja de correr sin rumbo, abre espacios, crea pausas y descubre la profundidad que habita en vivir guiado por el Espíritu, no por la prisa. Allí, en ese lugar de quietud, comienza la verdadera paz. También es necesario cortar las cadenas que nos atan a la aprobación de otros. ¿Cuánto tiempo hemos perdido esperando una señal, una afirmación, una aprobación externa? Desde pequeños se nos enseñó que valemos más si agradamos, si encajamos, si seguimos lo que los demás esperan de nosotros. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a construir una imagen que depende de los ojos ajenos, cambiamos nuestra voz, nuestras decisiones, nuestros propios sueños, solo para obtener una aceptación que jamás parece suficiente. Pero mientras más necesitamos que otros nos digan que vamos bien, más inseguros nos volvemos. Esa inseguridad se convierte en una prisión invisible, nos separa de nuestra verdadera esencia. La búsqueda constante de aprobación es una trampa del alma. Te hace pensar que necesitas permiso para ser quien Dios te creó, que antes de hablar, de actuar, de decidir, tienes que asegurarte de no incomodar a nadie. Pero lo que estás entregando a cambio es tu autenticidad. Y lo más doloroso es que aunque recibas esa aprobación, no llena el corazón, porque lo que están aceptando no eres tú, sino una máscara, una fachada que tal vez alivie un rato, pero que desgasta profundamente. Porque mantener una imagen falsa requiere vigilancia constante, un control que aleja el alma de la verdad. La única aprobación que sostiene es la que viene del Espíritu Santo dentro de ti, la que se manifiesta cuando confías en lo que el Señor ha sembrado en ti, cuando tomas decisiones guiadas por la voz de Dios y permaneces firme incluso si otros no entienden. Vivir desde esa validación interior no significa cerrarte al prójimo. Significa que tu brújula principal es la voz de Dios en tu interior, no el ruido del mundo. Significa que aunque honras a los demás, tu paz no depende de ellos, porque tú sabes a quién perteneces y sabes que tu valor no está en cuántos te aprueban, sino en quien te llamó por nombre. Cuando el Espíritu Santo me liberó de las ataduras que por años me impidieron verme con los ojos de Dios, comprendí que la verdadera estima no nace del aplauso externo, sino de la libertad interna. Sí, la ciencia moderna podrá decir lo mismo, que las personas que aprenden a validarse a sí mismas experimentan menos ansiedad, más gozo, relaciones más sanas y un sentido de plenitud más alto. Pero yo lo supe cuando el Señor me enseñó que mi valor no dependía de lo que los demás dijeran, sino de lo que Él ya había dicho sobre mí. Cuando dejas de vivir para complacer, entonces te atreves a vivir con creatividad, autenticidad y libertad. Ya no actúas desde el temor, sino desde tu identidad en Cristo, y eso lo transforma todo.
Haz este ejercicio junto a mí, hija mía, hijo mío. Recuerda una decisión que tomaste recientemente. ¿Cuánto pesó la opinión ajena en ese momento? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando el espíritu dentro de ti te decía que dijeras no solo para no herir a alguien? ¿Cuántas veces te detuviste por miedo a ser rechazado? Ahora pregúntate, ¿qué harías si no necesitaras la aprobación de nadie más que la de tu Padre Celestial? ¿Qué elegirías si supieras que no serías juzgado? Las respuestas que te lleguen en oración te guiarán de regreso al diseño original que el Creador hizo para ti. Y ese regreso empieza con un paso sencillo: dejar de pedir permiso para hacer lo que Dios ya te llamó a hacer. Incluso en la sabiduría de los antiguos, como aquel que dijo: si quieres ser invencible, no te involucres en lo que no depende de ti. Y la opinión de los demás, créeme, no depende de ti. Lo que sí está en tus manos es cómo te miras a la luz de la palabra, cómo te hablas cuando nadie más lo hace, cómo te sostienes de la promesa cuando todo parece caer. Un corazón lleno del Espíritu no necesita aplausos para caminar en obediencia. Su guía está dentro. Su paz no se mueve con los vientos de aprobación, sino con la constancia de su comunión con Dios. Y en esa coherencia entre lo que crees y cómo vives se edifica una vida verdaderamente libre. Cuando renuncias a la necesidad de ser aprobado por otros, ocurre una transformación profunda. Descubres que tu valor no está en venta, que no necesitas exhibir pruebas para merecer amor, que no eres menos porque alguien no entienda tu proceso de fe, y que nunca fuiste demasiado ni insuficiente. Simplemente estabas intentando encajar en moldes que no fueron hechos por el Creador. Ahora puedes respirar con mayor descanso, puedes vivir con más verdad, puedes construir una vida que refleje quién eres en Cristo, no quien crees que debería ser para gustar a los demás. Y desde ese lugar de autenticidad, todo cambia. Tus relaciones se vuelven más sinceras, tu energía más ligera, tu mente más apacible, porque ya no actúas para agradar, sino que vives desde el amor que Dios puso en ti. Y cuando vives así, no necesitas que nadie te valide, porque ya sabes a quién perteneces. Y eso es suficiente. El siguiente paso en este camino es soltar el peso de la culpa y del remordimiento. La culpa es esa voz que no se calla, incluso cuando a tu alrededor todo parece estar en paz. Se manifiesta en los momentos de silencio, cuando cae la noche y el alma se encuentra sola. Entonces aparecen los si tan solo hubiera hecho esto diferente, los no debí decir aquello, los y si hubiera actuado de otra forma. El remordimiento se instala como una piedra en el pecho. Te mantiene mirando hacia atrás, reviviendo lo que ya no puedes cambiar. Y sin darte cuenta, estás tratando de vivir hoy con una mente atrapada en el ayer. Pero caminar con culpa es como andar con cadenas. Te pesa, te cansa, te drena. Y lo más doloroso es que aunque creas que sentir culpa es justo o redentor, en verdad es solo una trampa más para mantenerte detenido, porque la culpa no repara lo sucedido. Lo que sí transforma es la conciencia, el aprendizaje y la acción. No eres la persona que cometió aquel error. Eres quien ha tenido el valor de mirarlo de frente, de aprender y de decidir hacerlo mejor. El remordimiento te roba el presente y con él te arrebata oportunidades, relaciones, crecimiento y sobre todo la paz. Mientras sigas repitiéndote que debiste actuar diferente,
seguirás castigándote por no haber sido perfecto. Pero, ¿quién lo es sino Cristo? Todos hemos fallado. Todos hemos dicho o hecho algo que quisiéramos cambiar. Pero la verdadera transformación no viene desde el castigo, sino desde el perdón. Y ese perdón comienza contigo mismo. Perdonar no es justificar, ni olvidar, ni pretender que no pasó nada. Es mirar de frente lo que fue, comprenderlo, aprender y soltar. Es decirte con honestidad: hice lo que pude con la luz que tenía en aquel momento. Hoy elijo hacerlo mejor. Y esa elección es lo que te cambia, porque ahí estás dejando de ser prisionero del pasado para convertirte en constructor de tu presente. Estás soltando la culpa, no para evadir tu responsabilidad, sino para no vivir encadenado a lo que ya no puedes cambiar. He visto cómo el perdón transforma el alma, y no lo digo solo por fe, sino porque incluso la ciencia ha mostrado su poder. Estudios en psicología han dejado claro que cuando decides perdonarte, cuando sueltas esa culpa que llevas dentro, algo se libera. La ansiedad pierde fuerza, la tristeza retrocede y el estrés se disipa como niebla al amanecer. Quienes eligen el perdón viven con más plenitud, con más paz, porque el perdón no es solo un acto de amor, es una llave que abre la puerta a la sanidad interior. Y tú necesitas esa sanidad. Avanzar no significa que ignores lo que pasó, significa que ya no permites que te encadene. Toma un momento conmigo. Cierra tus ojos y dirige tu atención a esa carga que llevas, esa memoria que te pesa, una decisión, una palabra que dijiste, algo que hiciste y aún no superas. No la mires con dureza, mírala con compasión. Reconoce el daño que te hizo o quizá el que tú causaste. Y luego visualiza cómo sería tu vida si soltaras ese peso, si en lugar de condenarte, convirtieras ese recuerdo en una lección. Haz tuya esta práctica, repite en voz baja tantas veces como lo necesites: me perdono, me libero, aprendo y sigo adelante. Cada vez que lo haces, algo dentro comienza a sanar. Aun aquellos que no conocen la plenitud del Espíritu Santo han intuido esta verdad. El sabio Séneca expresó que el que se arrepiente de su pasado es como quien llora sobre una hoguera que ya se apagó. No tiene sentido llorar por lo que ya no puedes cambiar. El corazón que vive según el Espíritu reconoce sus fallos, reflexiona sobre ellos y luego camina en una nueva dirección. No se castiga sin cesar porque entiende que la vida solo puede vivirse plenamente en el ahora. Lo único que importa es lo que haces hoy con lo que aprendiste ayer. Ahí es donde se revela la virtud verdadera. Cuando sueltas esa mochila de culpa, todo se vuelve más claro. Ya no estás encerrado en quien fuiste, sino enfocado en quien eres en Cristo. Recuperas energía, renace la alegría, empiezas a vivir sin ese juicio constante en tu mente. Y lo más hermoso, tu confianza crece, porque descubres que tus errores no son tu identidad, son parte de tu historia, te han hecho más sabio, más sensible, más humano. Así que suelta la culpa, abraza tu imperfección, deja que el pasado te enseñe, pero no dejes que te retenga. Y no olvides, la paz no aparece cuando todo se soluciona, llega cuando decides dejar de castigarte y finalmente eliges vivir. Y si hay algo que me ha enseñado el Señor, es que vivir solo para el instante puede parecer libertad, pero en realidad es una trampa. Estamos inmersos en una cultura
que idolatra lo inmediato, el resultado rápido, el placer sin compromiso. Nos volvemos esclavos de decisiones que dan alivio al momento, pero roban la paz del mañana. Escogemos lo más fácil, lo más cómodo, sin pensar en lo que viene después. Y sin darnos cuenta, terminamos dentro de una rutina que no nos representa, atrapados en hábitos que agotan el alma, viviendo una existencia que no construye nada duradero. El problema de enfocarte solo en el hoy es que tus impulsos terminan gobernando tu vida. Hoy comes mal, hoy decides no orar, hoy gastas lo que no tienes, hoy evitas esa conversación que sabes que necesitas tener. Te justificas, ya lo haré, luego me lo merezco, hoy no tengo fuerzas. Pero ese hoy se repite, y lo que repites se convierte en vida. Y una vida tejida desde la gratificación inmediata raras veces lleva al lugar que anhelas de verdad, porque lo que realmente vale necesita tiempo, dirección y perseverancia. Cuando vives solo, en función de la hora, reaccionas en lugar de actuar con propósito. Tomas decisiones sin evaluar consecuencias, desconectadas de un sentido mayor. Así, los días se llenan de actividad, pero vacíos de propósito. Corres, pero no avanzas. Te agotas persiguiendo cosas que no duran, que no nutren, que no edifican. Pero algo sucede cuando decides mirar hacia adelante. Entonces tus acciones ya no se guían por lo que deseas en este segundo, sino por la visión de la vida que quieres construir. Comienzas a actuar con intención, con claridad, con madurez espiritual. La psicología del autocontrol también que ha reconocido esto. Las personas que pueden posponer recompensas inmediatas para alcanzar metas a largo plazo tienen mayor éxito, más bienestar emocional y relaciones más sanas. No porque sean superhumanas, sino porque aprendieron a dar prioridad a lo que importa, no a lo que urge. Saben que cada pequeño sacrificio de hoy está pavimentando un mañana más firme. Y esto, mi querido amigo, requiere disciplina, pero sobre todo claridad. Saber qué deseas realmente, más allá de lo que anhelas ahora. Haz este ejercicio conmigo. Siéntate en quietud y pregúntate, ¿qué clase de vida quiero dentro de 5 o 10 años? ¿Cómo deseo sentirme? ¿Dónde quiero estar? ¿Quién quiero que me acompañe? Luego observa tus decisiones cotidianas. ¿Están llevando a esa visión o estás hipotecando tu futuro por placeres que se esfuman? No se trata de negar el presente, sino de disfrutarlo sin sacrificar lo que viene. Y eso solo es posible cuando decides vivir con rumbo. Desde que conocí la profunda realidad del Espíritu Santo, comprendí que el tiempo no es un lujo que podamos derrochar. Cada instante es una oportunidad divina para sembrar con visión de eternidad. Yo he aprendido a no vivir según impulsos ni caprichos momentáneos, porque sé que la paz y el propósito que vienen de Dios se cultivan con perseverancia diaria. No improviso mi caminar. Cada paso está guiado por la sabiduría que solo llega cuando me detengo a reflexionar en su presencia. Cuando vives así, todo empieza a tener sentido. Ves que cada elección que haces hoy puede traer bendición o pérdida al mañana que esperas. Comienzas a cuidar más lo que permites en tu vida, tus hábitos, tus relaciones, el uso de tu tiempo. Ya no decides desde el agotamiento, sino desde la visión que Dios ha puesto delante de ti. No te dejas seducir por lo inmediato, porque sabes en quién te estás transformando. Y eso, más que fuerza humana, es amor propio.
Es amor por el plan que Dios tiene para ti. Amor por la persona que está siendo formada para ser en Cristo. No se trata de negar el presente, sino de vivirlo con intención. No es evitar el placer, sino escoger el que verdaderamente edifica. Y no esperes un instante mágico de transformación, porque el futuro que anhelas comience a nacer hoy en esas pequeñas decisiones que eliges una y otra vez. Así que sueña en grande, elige con propósito. Y nunca olvides tu vida no se define por lo que haces ocasionalmente, sino por aquello que decides practicar cada día. He aprendido en mi propia carne lo necesario que es renunciar a esa costumbre de querer agradar a todos. Decir sí parece un acto noble, como si fuera virtud cristiana, y desde pequeños nos enseñaron que decir sí es ser amoroso, educado, confiable. Pero eso nos lleva por caminos de desgaste. Terminamos aceptando compromisos que no deseamos, ayudando en tareas que no nos pertenecen, asumiendo cargas que no podemos sostener. Y mientras sonreímos por fuera, por dentro, vamos perdiendo fuerza, porque cada sí que pronuncias sin querer es un no que te dices a ti mismo. Llega el momento en que te sientes exhausto, saturado, perdido, y entonces miras hacia atrás y ves cuántas veces fallaste al poner un límite. El problema no es solo físico, sino espiritual y emocional, porque cada vez que dices sí sin convicción, estás diciendo que la necesidad del otro vale más que tu propia paz. Y eso, repetido con el tiempo, te llena de frustración, de enojo, de vacío. Estás cumpliendo con todos menos contigo mismo. Sirves a todos, pero te vuelves invisible ante ti. Aprender a decir no es rechazar al prójimo, es afirmarte como hijo de Dios. Es reconocer que tu tiempo, tu energía, tu paz interior también importan, que no estás aquí para satisfacer todas las expectativas, sino para vivir conforme al propósito que el Señor puso en ti. Y cuando eliges desde esa conciencia, comienzas a construir una vida que refleja tu identidad en Cristo, no una que simplemente sobrevive. Decir no te vuelve egoísta, te hace libre, te hace íntegro. Y hasta la ciencia lo confirma. Los estudios sobre el bienestar emocional muestran que quienes aprenden a decir no con claridad y respeto viven con menos estrés, menos ansiedad y mayor salud emocional, porque vivir en armonía con lo que necesitas y sientes te da estabilidad, te da poder. En cambio, decir sí por miedo a decepcionar solo consume tus fuerzas. No puedes con todo y no tienes que hacerlo. Tu valor no se mide por cuánto haces por los demás, sino por cuánto te honras en ese proceso. Haz la prueba. Observa los compromisos que tienes ahora. Recuerda los últimos sí que diste. ¿Cuántos nacieron del amor genuino y cuántos del temor a no gustar? ¿Cuántos pudiste haber rechazado, pero no lo hiciste? Haz una lista. Identifica aquello que no te edifica, que no es tuyo, que no refleja quién eres. Comienza con lo pequeño. La próxima vez que algo no resuene en tu espíritu, no respondas de inmediato. Haz una pausa, ora, escucha, y si no sientes paz, di que no, con dulzura, pero con firmeza. La sabiduría cristiana también tiene mucho que enseñar aquí. Como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Elegir lo que honra a Dios y a tu llamado, no lo que los demás esperan. Como creyente,
Sé que no puedo controlar lo que otros piensan, pero sí puedo decidir cómo usar mi tiempo, mi atención, mi energía. Y decir no cuando corresponde es una forma santa de disciplina y cuidado del alma. Cuando comencé a pronunciar con claridad ese no algo extraordinario, empezó a tomar forma en mi interior. No era simplemente una palabra, era la expresión viva del dominio del Espíritu Santo en mi vida, guiándome hacia el cuidado auténtico de mi alma. Al negarme a lo que drenaba mi energía, empecé a recuperar no solo mi fuerza, sino también el gobierno sobre mi jornada. Dejé atrás esa rutina de responder por inercia, de sentirme usada o manipulada, y en su lugar surgió una conciencia nueva, una claridad para trazar límites, para atraer relaciones nacidas en la verdad y el equilibrio, relaciones ungidas por el amor genuino, no por la necesidad de agradar. Ya no hacía las cosas por temor al juicio o por buscar aceptación. Las hacía porque en mi espíritu sabía que eran correctas, que me nutrían, que tenían propósito divino para mi camino. Y esa transformación cambió radicalmente mi manera de vivir. Decir no con valentía era también decir sí a lo que Dios estaba susurrando en mi corazón. Era decir sí a mi descanso, sí a mis tiempos de oración, sí a mi llamado, porque mi existencia no se trata de estar disponible para todos en todo momento, sino de estar presente, completa y obediente en lo que el Señor me pide. Y eso no se alcanza con una vida sobrecargada de tareas, sino con decisiones guiadas por su sabiduría. Así que dejé atrás la culpa, solté la urgencia de complacer, abandoné el temor al qué dirán. Comencé a construir una vida ligera, íntegra, donde cada sí naciera del amor que el Espíritu Santo ha derramado en mí, no de la presión o la obligación. Durante mucho tiempo vi cómo muchos se dejaban arrastrar por la sombra del pensamiento negativo. El pesimismo disfrazado de sensatez llegaba como esa voz que susurra: no esperes mucho, no funcionará. Una voz que con apariencia de lógica sembraba resignación. Pero yo aprendí que esa voz no viene del Espíritu Santo. Es una mentira que roba la esperanza y apaga el fuego del alma. Al aceptarla, uno comienza a ver el mundo desde la derrota, desde la anticipación del fracaso. Y así, sin notarlo, se empieza a vivir como quien ya ha perdido antes de comenzar. Lo que no percibes es que esa actitud configura tu realidad de formas más profundas de lo que imaginas. El problema del pesimismo no es solo que agota tu espíritu, es que te cierra las puertas antes de que puedas tocarlas. Hace que abandones antes de intentar, que tu visión se ensucie y que tus pasos se debiliten. Porque si crees que nada saldrá bien, ¿para qué esforzarte? ¿Para qué caminar en fe? ¿Para qué avanzar cuando puedes quedarte donde estás? El pesimismo se convierte entonces en profecía que se cumple, no porque el mundo esté en tinieblas, sino porque tú has elegido ver solo la oscuridad. Aprendí que cambiar esa visión no es negar la realidad, sino redimirla. No se trata de negar el dolor o cubrir los problemas con palabras bonitas. Es entrenar la mente para ver más allá del valle, para reconocer el gigante, pero también saber que como David llevas piedras en tu bolsa y la unción sobre tu frente. Sí, hay días difíciles, sí hay lágrimas, pero también hay lecciones celestiales, hay crecimiento espiritual, hay promesas ocultas en medio del caos.
El optimismo verdadero no es ingenuidad, es fruto del espíritu. Es una decisión diaria ver posibilidades donde otros ven paredes. Es elegir creer aun cuando todo parezca cuesta arriba. Y no lo digo por emoción, lo digo porque la ciencia misma, que también es creación de Dios, ha demostrado que quienes cultivan una mente esperanzada disfrutan de mejor salud, más resiliencia y una mayor capacidad para resolver los desafíos. No porque tengan una vida más fácil, sino porque interpretan las pruebas desde una mentalidad que fortalece en lugar de detener. Ellos no preguntan, ¿por qué me sucede esto?, sino ¿qué quiere el Señor enseñarme aquí? Esa pregunta cambia el enfoque. Te invito a hacer el ejercicio. Cada vez que asome un pensamiento negativo, detente, escríbelo. Míralo como a través de los ojos del Espíritu. Pregúntate, ¿esto es verdad o es solo una percepción humana? ¿Existe otra forma de verlo, una manera que refleje la fe, la esperanza, el amor? ¿Qué haría yo si caminara hoy en la plenitud de Cristo frente a esto? Y elige una visión más edificante, no perfecta, no irreal, pero sí más fuerte, más conectada con lo que Dios dice de ti. Porque así como el cuerpo se ejercita, también se entrena la mente en la palabra. Y cada pensamiento lleno de fe que decides sembrar es una repetición más que fortalece tu mirada. Desde tiempos antiguos esto era evidente. Incluso aquellos sabios como Marco Aurelio entendieron que los obstáculos no eran castigos, sino lecciones. Escribió: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y aunque su fe no era la nuestra, esa verdad resuena en el corazón de todo creyente que ha comprendido que los valles no son para destrucción, sino para transformación. Por eso, cuando eliges mirar con ojos esperanzados, todo se transforma. Confías más en lo que Dios puede hacer a través de ti. Reconoces que el futuro no está escrito por la desesperanza, sino que está en las manos del Padre. Te vuelves más creativo, más fuerte, más valiente, porque ya no esperas que todo se derrumbe. Estás lista para construir algo nuevo aún entre las ruinas. Y entender esto no es ignorar lo difícil, es recordar que en Cristo, aún en los días más grises, hay luz. Confiar en avanzar sin ver con claridad el camino, eso es algo que he vivido muchas veces. Se trata de dar un paso aunque no entiendas todo, porque ahí es donde comienza la verdadera transformación. Yo misma he descubierto que la esperanza crece cuando decidimos pensar de manera diferente y cuando permites que tu mente sea renovada por el Espíritu de Dios. Entonces tu mundo también es transformado, porque no fuimos llamados a vivir desde el temor, sino desde la posibilidad divina. Durante años vi cómo tantos corazones estaban atrapados en la idea de que la felicidad era una meta lejana, como si fuera un trofeo reservado para quienes logran lo suficiente cuando obtenga ese trabajo, cuando tenga una familia, cuando esté sano, cuando mi ministerio crezca. Pero siempre aparece un nuevo cuando. Es un espejismo que se aleja a medida que avanzas. Y lo que ocurre es que sin darnos cuenta, comenzamos a decirle a nuestro presente: tú no bastas, tú no eres digno de alegría aún. He visto cómo perseguir esa versión ilusoria de la felicidad solo deja un vacío constante. ¿Por qué? Porque todo está condicionado a lo que todavía no sucede. Pero la vida real ocurre aquí y ahora.
en lo que haces, en cómo oras, en cómo amas, en cómo respondes al llamado del Señor. La felicidad no es una meta que se conquista, es un fruto que florece cuando caminas alineado con tu propósito, cuando te rindes con pasión al llamado divino. Y aún en medio del propósito hay días oscuros, hay lucha, lágrimas, incertidumbre. Pero si crees que la felicidad consiste en sentirte bien todo el tiempo, cada prueba te hará querer rendirte. Sin embargo, yo he aprendido que aquellos que siguen propósitos eternos, aunque no siempre placenteros, experimentan un gozo más profundo. No porque todo sea fácil, sino porque saben para qué se levantan cada mañana. Hay un sentido mayor que sostiene su alma. No tiene que ver con el placer momentáneo, sino con saber quién eres en Dios mientras avanzas. Por eso hoy te invito a detenerte y preguntarte qué estás construyendo, qué tipo de vida estás creando, qué cosas encienden tu espíritu, incluso si también te incomodan. Y ahora mírate con sinceridad. ¿Estás invirtiendo tu tiempo en eso que te edifica o simplemente buscas sentirte bien sin entregarte por completo? La plenitud no viene de sensaciones fugaces, sino del significado eterno, de vivir con propósito, no con ansiedad. En el mundo cristiano, esta sabiduría también ha sido reflejada: vivir con virtud, integridad, dominio propio, no como una emoción efímera, sino como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Epicteto lo dijo así: no busques que las cosas pasen como quieres, desea que pasen como pasan y tu vida fluirá serenamente. Y es cierto, cuando dejas de perseguir la felicidad como si fuera un premio, algo cambia, te liberas, ya no estás esclavizado a la expectativa de que algo externo te complete. Empiezas a valorar el proceso, el camino, el aprendizaje. Descubres que cada paso, cada decisión tomada con fe, cada obstáculo vencido, tiene un valor eterno, y entiendes que el mayor tesoro no está al final, sino en cómo vives mientras caminas con Dios. No fuiste creado para estar alegre todo el tiempo. Viniste a sentir, a madurar, a edificar el reino. Y si haces eso con entrega, con valentía, con devoción, la felicidad vendrá. No como un destino, sino como una dulce compañera de la jornada. Así que deja de perseguirla y empieza a vivir con fe. Si estás donde el Señor quiere que estés haciendo lo que Él ha puesto en tu corazón, la felicidad llegará sola sin necesidad de buscarla. Aferrarme al pasado, ¿o cuánto daño hace eso al alma? Sabemos que Dios hace nuevas todas las cosas, pero muchas veces seguimos repitiendo viejas heridas en nuestra mente. Recordamos nuestras fallas, las palabras que nos hirieron, las pérdidas, los sueños que no se cumplieron. Nosotras tantas veces quedamos atrapadas en escenas que ya no están, pero que siguen dictando el compás de nuestros corazones. Y mientras mantenemos los ojos fijos en lo que fue el ahora, se nos desliza entre los dedos como arena. Aún respiramos, pero no sentimos el aliento de la vida. Caminamos, sí, pero sin dirección. Es verdad que hay heridas en el pasado, memorias que dejaron marcas profundas, momentos que hubiéramos deseado vivir de otro modo, personas que nos tocaron de tal manera que nos transformaron para siempre. Pero, hijo mío, no hemos sido llamadas a llevar esa carga cada día de nuestras vidas. No estamos obligadas a arrastrar ese peso emocional. Si seguimos mirando hacia atrás, nunca veremos la gloria que está delante. Y es allí, justo enfrente, donde mora la oportunidad divina de construir lo nuevo. No ayer, no en el hubiera sido, sino ahora. Aquí es donde la vida recibe forma.
Aquí es donde el Espíritu de Dios se mueve. La trampa no se encuentra solo en lo que nos hirió. Oh, no, también hay cadenas en lo bueno que fue, en lo que una vez tuvimos, en quienes fuimos cuando todo parecía perfecto. Y cuando miramos ese ayer idealizado, nuestro presente palidece y el alma se llena de una nostalgia que paraliza. Entonces pensamos que lo mejor ya pasó. Pero esa es una ilusión, una obra del enemigo, porque aferrarte al pasado es quedarte encadenado a una versión vieja de ti mismo, mientras tu yo actual clama por plenitud. Y no hay mayor injusticia que negar tu crecimiento espiritual solo porque no puedes dejar de mirar atrás. La ciencia podrá hablar de salud mental, pero la palabra del Señor ya nos advertía: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Isaías 43, 18. Las almas que reviven constantemente el ayer, que repiten sus errores en sus pensamientos, son más vulnerables a la ansiedad, el agobio, la depresión, porque su mente revive esas escenas como si ocurrieran de nuevo. El cuerpo responde, la energía se disipa y la luz de Dios en la mente se nubla. No es el pasado el que te rompe, es el lazo que sigues alimentando con él. Romper con eso no significa olvidar, significa transformar su sentido. Hazlo ahora, mi amado. Recuerda esa experiencia que aún pesa en tu alma. No huyas de ella. Mírala de frente. Pregúntate, ¿qué me enseñó esto? ¿Cómo me moldeó? ¿Qué puede hacer mi yo redimido hoy con esto para seguir adelante? Luego déjala ir, escríbelo, quémalo si quieres, decláralo en voz alta. Gracias por lo que me enseñaste, pero ya no te necesito. No tienes que sanar todo en un solo día, pero empieza, porque cada vez que entregas una carga, haces espacio para que el Espíritu Santo llene tu presente con libertad. Y aunque los sabios del mundo, los filósofos digan que el pasado está fuera de nuestro control, ¿cuánto más lo sabe el Espíritu? El ayer no se puede cambiar, pero tú sí puedes decidir cómo interpretarlo, qué hacer con ello y cómo vivir a partir de hoy. El pasado y el futuro no existen, solo el ahora importa y lo que haces con él, decían los sabios. Pero yo te digo, lo único eterno es lo que Dios hace en tu ahora. Aferrarse al pasado es como intentar detener el viento con las manos. En cambio, si permites que ese viento del Espíritu sople sobre tu vida, Él te llevará a donde has sido llamado. Y cuando finalmente sueltas el pasado, algo cambia en lo profundo. Comienzas a experimentar paz, claridad, poder. Descubres que ya no necesitas justificar a quien fuiste. Puedes abrazar a quien eres ahora en Cristo. Puedes reescribir tu historia desde la aceptación y el amor de Dios, no desde la culpa. Puedes mirar adelante sin miedo porque ya no llevas cadenas. Caminas firme en el presente con los ojos puestos en lo que Él está por hacer. El pasado es solo una página, no es tu historia completa, ya no vives allí. No actúes como si aún estuvieras atrapado en ese capítulo. Atesora lo aprendido, perdónate, da gracias y sigue caminando. Porque la vida no te espera en lo que fue, te espera aquí en el paso que das hoy, en la palabra que pronuncias, en la decisión que tomas. Eso es lo único verdadero. Y eso, amado mío, es todo lo que necesitas para comenzar de nuevo. También debemos liberar el alma del apego a lo material. Se nos vendió la idea de que tener más era vivir mejor, que la felicidad se encontraba
en la próxima compra, en el último artefacto, en llenar la casa de cosas, en rodearnos de símbolos de éxito. Y así, sin darnos cuenta, quedamos atrapados en lo que poseemos. Acumulamos ropa que no usamos, aparatos innecesarios, recuerdos que ya no reflejan lo que somos. Pero lo más peligroso no es el caos exterior, sino el ruido interior que provoca ese apego. Porque cuanto más tienes, más temes perderlo. Y cuanto más te identificas con lo que tienes, más te alejas de quien verdaderamente eres en Cristo. El problema no es tener, es depender. Es creer que sin esas cosas no eres nadie. Es colocar tu valor, tu alegría y tu paz en algo que puede romperse, perderse o desvanecerse en cualquier instante. Eso genera ansiedad, porque sabes, aunque no quieras admitirlo, que todo lo material es temporal, y entonces empiezas a protegerlo con temor a vivir en tensión, a enfocarte en lo que te falta en vez de celebrar lo que tienes. Pero no fuimos creados para eso. El gozo verdadero viene de una fuente eterna, y esa fuente es Jesús. Nunca se trató de cuántas cosas tenías, sino de cuán íntima era tu relación con lo verdaderamente eterno. El desprendimiento no significa abandonar todo y esconderse en una montaña. No consiste en rechazar lo creado por Dios, sino en recibirlo con gratitud, sin permitir que ocupe el trono de tu corazón. Es darte cuenta de que lo material no determina tu identidad. Puedes disfrutarlo, agradecerlo, pero nunca permitir que se convierta en tu fuente de valor. Tú no eres el coche que conduces, ni la casa que habitas, ni la ropa que llevas, ni los números en tu cuenta bancaria. Eres un alma redimida, llamada por Dios para algo mucho más alto. Y cuando te desprendes de esa ilusión, entonces el Espíritu trae algo nuevo: ligereza, libertad, claridad. Incluso la ciencia lo confirma. Estudios en psicología revelan que quienes viven desprendidos de lo material gozan de mayor paz, menos ansiedad y más satisfacción. No porque carezcan de cosas, sino porque viven con propósito. No gastan su energía comparando, acumulando o temiendo perder, sino que caminan centrados en lo eterno, sus relaciones, su llamado, su pasión por Cristo. Desde ahí nace una vida con propósito, no con fachadas. Toma este momento y mira a tu alrededor. Examina lo que posees y pregúntate sinceramente: ¿esto me acerca al corazón de Dios o simplemente ocupa espacio por costumbre, por temor a soltarlo, por un apego emocional que ya no tiene sentido? Comienza a liberar lugar. Quita lo que no usas, lo que ya no edifica, lo que carga más de lo que bendice. Y no hablo solo de objetos. También hay que soltar ambiciones materiales que te hacen correr sin dirección divina. Esa urgencia por tener lo último a alcanzar, estatus económico, solo para impresionar, llenar vacíos espirituales con cosas pasajeras. Haz limpieza en tu alma, no solo en tu hogar. Mucho antes de que lo supiéramos por estudios modernos, ya la sabiduría dada por Dios nos enseñaba esto. El apóstol Pablo escribió: «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Entendía que la estabilidad no puede depender de lo externo, porque lo de fuera es temporal. Lo que cambia vidas es lo eterno. No se trata de no tener, sino de no estar atado. Como también decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me dejaré dominar por ninguna. El verdadero desapego no es rechazo, es gobierno espiritual. Y cuando das ese paso, tu atmósfera cambia.
Tu casa respira, tu mente se aclara, tu cuerpo descansa. Ya no vives para custodiar cosas, sino para guardar tu paz en Cristo. Te vuelves más agradecido, más presente, más sabio en tus decisiones. Inviertes en vivencias eternas, no en apariencias, en momentos con propósito, no en posesiones vacías. Y lo más hermoso, descubres que nunca necesitaste tanto para estar completo, que buscabas en los lugares equivocados, que la abundancia nunca estuvo en lo que tenías, sino en cómo lo vivías junto al Señor. Así que suelta lo que estorba, abre espacio para el Espíritu, elimina lo que no edifica y conserva solo aquello que te alinea con la mujer o el hombre que Dios te ha llamado a ser. Porque cuanto menos cargas en lo externo, más puedes crecer en tu interior. El desapego no es pérdida, es redención. Y en esa libertad que Cristo ofrece, finalmente encuentras lo que tu alma siempre anheló. Antes de cerrar, quiero que hagas algo sencillo, pero lleno de fe. Ve a los comentarios y escribe esta frase: hoy decido vivir con propósito y abrazar la paz que solo Dios puede dar. Este es mi compromiso. No es un simple gesto, es un acto de fe, una declaración espiritual. Al escribirlo, estás dando permiso al Espíritu Santo para hacer de la paz tu nuevo estado natural. Hazlo ahora, no lo postergues. Y si esta palabra tocó tu vida, te invito a darle like, suscribirte al canal, compartirlo con quienes lo necesiten y activar la campanita para seguir recibiendo contenido que te acerque a esa vida abundante que Dios tiene para ti. Caminemos este viaje juntos.